Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y empiezo con los resultados de la última asamblea del Banco Popular Dominicano, que tengo aquí una nota que resume pues esta asamblea del pasado 28 de abril del Banco Popular Dominicano. El Grupo Popular celebró el pasado 28 de abril su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la cual informó que al cierre del pasado año, esta casa matriz y el conjunto de sus empresas filiales continuaron su buen desempeño económico, reflejado en el crecimiento de sus principales indicadores financieros, entre lo que se destacan el aumento de sus activos productivos y sus adecuados niveles de liquidez, eficiencia y solvencia. Luego de comprobarse la existencia del quórum reglamentario, los accionistas tomaron acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado, conocieron el informe escrito de gestión anual del Consejo de Administración, los estados financieros, la situación de los activos y pasivos, el estado de las ganancias y pérdidas, otros balances y el informe escrito del comisario de cuentas. La Asamblea de Accionistas aprobó la gestión del Consejo de Administración y dispuso lo relativo al destino de las utilidades, así como a la distribución de los dividendos. Los asambleístas ratificaron la designación del señor Alex M. Pimentel como miembro del Consejo de Administración dentro del Grupo 1 y nombraron por un periodo de 3 años a los miembros del Consejo de Administración que conforman el Grupo 2, integrado por los señores Ociante Abreu, Adriano Bordas, Marino de Espinal, Pedro G. Brache Álvarez y Felipe Vicini Lluveres. El señor Manuel Agrullón, presidente del Grupo Popular, indicó a los socialistas que al término del año 2017 los activos totales consolidados de esta casa matriz y sus empresas filiales alcanzaron un monto de 453.157 millones, experimentando un aumento de 64.834 millones para un crecimiento relativo del 16.17% con relación al total de los 368.323 millones logrados al término del año 2016. El presidente del Grupo Popular indicó que la cartera de préstamo neta se elevó a 283.630 millones con un crecimiento relativo de un 14.3%, superando así los 35.429 millones del valor alcanzado en igual periodo del año 2016, cuyo cierre se cifró en 248.201 millones. Asimismo, al terminar el año pasado, los depósitos totales consolidados se elevaron a la suma de 348.769 millones para un crecimiento relativo de 15.6%, superando en 47.068 millones el valor alcanzado al final del ejercicio fiscal del año 2017. Esas son parte de estas informaciones contenidas en este resumen, esta nota que resumen los resultados del Banco Popular
durante el año 2017. Así es que nuestras felicitaciones a todos los ejecutivos y al personal del Banco Popular Dominicano. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En Puerto Rico se intentó provocar una masacre al 1 de mayo, que ocurriera algo parecido justamente a lo que originó la celebración del 1 de mayo, porque hubo una manifestación. Entonces esa manifestación se caracterizó por agresiones a los agentes policiales. Y cuando se agrede a los agentes policiales, el objetivo es provocar una respuesta violenta, agresiva de la autoridad para agudizar entonces un conflicto y darle ya otro matiz. Entonces, esto que observamos en Puerto Rico es un acto de irracionalidad, porque Puerto Rico ha padecido varios huracanes. A Puerto Rico no lo devastó el huracán María. El huracán María encontró a una economía puertorriqueña ya devastada, con una deuda que debe rondar los 75,000 millones de dólares. Y entonces una situación muy difícil, porque además de este endeudamiento, Puerto Rico tiene deudas pendientes por asuntos pensionables de unos 50,000 millones de dólares. Entonces, lo que ese país ha estado viviendo desde hace tiempo es una situación de crisis. Tiene el doble del desempleo de Estados Unidos, un 12% de desempleo. Puerto Rico, todos los profesionales con algún grado de calificación, hace tiempo que están abandonando a ese país. Entonces, la administración ha tenido que adoptar algunas medidas. Antes del huracán, se habían cerrado unas 300 escuelas y entonces se estaba reubicando a los estudiantes. Los estudiantes se enviaban a la escuela más próxima, más cercana, para que el gobierno pudiera economizarse lo que se invertía en esas 300 escuelas. Pero además de esto, del cierre de las escuelas, pues hay medidas de revisión de los paquetes laborales. Cuando eso se menciona, mucha gente pues entiende que estamos en un retroceso, y es verdad que estamos en un retroceso, pero ese retroceso no se está registrando en Puerto Rico. Ese retroceso se está registrando en el mundo laboral de hoy, que vive lo que el economista Guy Standing define como la época no del proletariado, sino del precariado. La época del precariado, porque aún las empresas que tenían las mejores condiciones laborales en el mundo, como la industria automotriz de los Estados Unidos, por ejemplo, han estado pues haciendo reducciones significativas, no tanto de el salario monetario, pero sí sobre todo del salario social. Algo se ha planteado también en la República Dominicana con relación a ese tema, cuando pues se habla de una revisión de la cesantía, etcétera, que no afecte los derechos adquiridos, es decir, que no se aplica
al que ha ingresado a un trabajo con esos derechos y tiene años en un trabajo con esos derechos, sino sobre todo que rija para los nuevos puestos de trabajo. Pero hay mucha resistencia a eso, y habrá que preguntarse si lo más importante es mantener pues la población laboral actual o ampliar esa población laboral, permitiendo que una gran parte de la población laboral que está en brazos de la informalidad se formalice y salga entonces del cinturón real de miseria. Si esto no lo logramos, pues viviremos entonces diciendo que tenemos muy buenos logros para una minoría, mientras la mayoría de los trabajadores no está bajo esos logros porque está bajo la economía informal. Entonces, eso es lo que se llama la precarización de las condiciones laborales. En Puerto Rico se está abordando parte de esto, ¿no? Bueno, producto de esta crisis, tenemos que crear empleos, y entonces tenemos que ir a la revisión de una serie de condiciones que están planteadas en esta cuestión. Entonces, ahí hay reducción de los beneficios laborales, recortes de pensiones. Esto lo ha estado planteando lo que se llama en Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal. Ha sido la que ha estado planteando estas cosas. Entonces, bueno, el 1 de mayo lo usaron como pretexto. Cientos de personas fueron a una plaza en el centro financiero de Puerto Rico a lanzar piedra, a agredir de cualquier forma a las autoridades, buscando que ahí se produjera una masacre y mataran 10, 20, 30 personas. Y a partir de ahí yo no sé a dónde conducir con esta situación, después que este país, encima ya del colapso en el que estaba su economía por la situación de la deuda, pues le cayó un huracán que destruyó todo el sistema eléctrico, se llevó una gran cantidad de empleo, dejó a Puerto Rico en una situación sumamente crítica. Entonces, Estados Unidos no ha sido lo suficientemente solidario en auxiliar a Puerto Rico en esta situación, y lamentablemente ese país vive en una situación de estancamiento, que con todas estas cosas no se va a lograr nada que no sea empeorar la situación. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Mientras el Tribunal de La Haya ha declarado a Lula como un preso político, en Perú se produjo la puesta en libertad del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia. Ambos estuvieron 9 meses en prisión por el caso Lavajato, que tiene entre sus derivaciones lo que fue el escándalo Odebrecht. ¿Qué es lo que llama la atención y qué es lo que indigna en esta situación que padeció Ollanta Humala y su esposa? Bueno, lo que llena de indignación y de cuestionamiento es que Ollanta Humala y su esposa fueron a prisión por unas revelaciones que se hacen en las famosas delaciones premiadas. Pero resulta que los mismos
que hicieron esas delaciones premiadas contra Ollanta Humala y su esposa, lo hicieron contra otros expresidentes y líderes importantes de Perú, y esos líderes importantes y esos expresidentes no han conocido la cárcel. Y no la conocieron porque su capacidad intimidatoria era distinta. Es decir, la situación de Ollanta Humala no es distinta en cuanto a estas menciones a la de Keiko Fujimori, por ejemplo. Ah, bueno, pero Keiko Fujimori tiene un dominio del Congreso. Tiene un dominio del Congreso. Y entonces, cuando las cosas se manejan así, no hay credibilidad. No hay credibilidad. Lo que el Tribunal Constitucional encontró de Perú fue que se violaron todos los derechos de estas personas. Y con solo la mención, pues, orden de prisión, 9 meses de prisión y una serie de cuestiones que, si bien es cierto que han victimizado a Humala, que hoy está incluso en una situación diferente a la que se encontraba cuando fue a la cárcel, no dejan de ser una pobre demostración de cómo pues tienen que manejarse estas cosas. Entonces, ahora pues Pedro Pablo Kuczynski, que en principio parecía haber apoyado lo que ocurrió con Ollanta Humala, se encuentra en quienes están saludando su puesta en libertad y quienes están censurando los abusos de lo que esta pareja fue objeto, porque no es que esta gente no estuviera en proceso de investigación. Es decir, una cosa es la investigación, otra cosa es el efecto de vamos a darle algo a la gente, vamos a entretener con algo a la gente, pero entreteniendo a la gente no se lucha contra la corrupción. No se lucha contra la corrupción. En el caso de la República Dominicana, recuerden que había dicho aquí, con la responsabilidad que nos caracteriza, que esas investigaciones que estaba haciendo el Ministerio Público sobre el caso de Onza eran extemporáneas y estaban dirigidas más al show que a la investigación, que no es posible que con un informe preliminar, que incluso es ilegal el uso de un informe preliminar para lo que estaba ocurriendo, que eso era imposible. Bueno, ya ayer, después de exponer a un grupo de personas a los medios, una gente, por ejemplo, qué sé yo, tiene un sueldo de 45,000, de 50,000 pesos. Probablemente, si es un mes duro de grandes gastos, que ha habido que una Semana Santa, que ha habido aquello, tiene que tener la tarjeta ahorcada y con 80,000 problemas. Y entonces aparece en primera plana, investigado por un fraude de miles de millones de pesos. Es una cuestión totalmente abusiva. Y lo dijimos en su momento. Bueno, pues ayer la fiscal anunció que por ahora no va a seguir en esto. Pero ¿y quién ha dicho que usted estaba investigando nada? Porque usted no tiene el informe de auditoría para hacer esa investigación, y cuando tenga ese informe, entonces se va a los aspectos en los que puede haber cierto cuestionamiento. Porque si aquí han estado trabajando 45 suplidores, estoy poniendo un ejemplo, y yo hago un bulto que lo voy a investigar a los 45, no voy a investigar a nadie, yo no tengo capacidad para investigarlo a los 45. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer?
déjame ver cuáles son los 5 o 6 casos donde están planteadas posibilidades de irregularidades y me concentro en eso. Tal vez no hago tanto bulto y puedo ser más efectivo. Pero esa es la situación. Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la verdad es que la reacción de Taiwán ha sido muy emocional, primero con acusaciones sin cierta base, pero al acusar, ellos plantean todo lo que ellos han hecho por el pueblo dominicano y en sus relaciones con el pueblo dominicano. Y todas esas son cosas que realmente se agradecen. Sí, en lo que es la variedad de la producción de arroz en la República Dominicana, esa ayuda ha sido extraordinaria, ha sido de gran importancia. De hecho, recientemente murió el técnico que contribuyó mucho en este país con eso y en otras áreas en las que ellos han ayudado. Ellos han sacado a relucir especialmente lo del CAI, porque eso involucra a la primera dama de la República Dominicana y por tanto a la figura del presidente de la República. Vamos a ver, 2 aportes recientes de Taiwán al país están centrados en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, que maneja el despacho de la primera dama, Cándida Montilla de Medina, y las puestas en servicio del Sistema Nacional de Atención a Emergencias de Seguridad 911 en Santo Domingo y Santiago. Taiwán también ha hecho importantes donaciones al país en diversas áreas. La más reciente fueron cerca de 100 ambulancias, alrededor de 1,000 motocicletas y cámaras de seguridad, precisamente para fortalecer el 911. Entonces detallan las ayudas que han entregado por otra parte. Mire que nosotros entregamos $222,886 para la habilitación de la industria del bambú en la República Dominicana. Nosotros entregamos $440,000 para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas PYME. Nosotros donamos $100,000 para el Centro de Operación de Emergencia COE para enfrentar los daños y así por el estilo. Exponen una serie de cosas que ellos han hecho y que era parte de la política para evitar lo inevitable, que República Dominicana siguiera los caminos de Panamá. Realmente, y ojalá que también desde nuestro gobierno ya también se entienda eso. Desde nuestro gobierno se entienda eso. El país nuestro, más que ayudas, lo que requiere son inversiones, son oportunidades de producir riqueza. Es verdad que en cierta medida esas ayudas buscan ese objetivo porque se dirigen a fortalecer áreas que pueden hacer a la sociedad mucho más productivas. Pero usted no puede pretender que que priorizando en ayudas, pues un país se coloque de espaldas a la realidad. Ayer el presidente Danilo Medina se vio en la necesidad de precisar que lo único que el gobierno dominicano planteó como condición para
esto, o no como condición, sino que la única petición, porque no fue que el gobierno condicionó ese paso a eso, porque ni siquiera a eso podía condicionarse ese paso. Lo único que el gobierno dominicano dijo: tengo decenas de profesionales, de estudiantes, cursando pues maestría, cursando estudios, cursando especialidades en Taiwán. Y no lo podía dejar en el aire. Es decir, no lo puedo dejar sin una respuesta. Porque ahí hay un asunto ya también humanitario. Entonces, que la única condición que el gobierno dominicano, que lo único que planteó el gobierno dominicano fue eso. Que no es cierto esto que planteó Taiwán, que lo ha planteado también alegremente el senador Marcos Rubio, de que China compró a la República Dominicana con tales o cuales ofertas. A la República Dominicana, para serle más atractiva la relación con Taiwán, con China, nadie tiene que comprarla, porque ahí hay una realidad que se sobrepone a cualquier cosa. Fíjense, señores, que este es el único punto donde todo el liderazgo, un liderazgo que ni siquiera se ha puesto de acuerdo para defender el país, cuando el país ha estado bajo ataque, ni siquiera en oportunidades como esa nosotros hemos conseguido la unificación del liderazgo político del país. Y con esta medida, todos los líderes políticos del país están identificados, todos los sectores políticos del país están identificados. Pero todas las asociaciones empresariales y los líderes empresariales también están identificados con esa medida. Cosas como esa no obedecen a intereses particulares ni a cuestiones de que se esté planteando, porque entonces la República Dominicana no estuviera pensando a largo plazo. Si la República Dominicana no está clara que lo que se le abre ahí es un camino de oportunidades, pero que esas oportunidades el país tiene que trabajarla y tiene que ganársela, pues no vamos aparte. Si nosotros creyéramos que lo que vamos a hacer es a ver qué nos dan los chinos ahora y qué migajas conseguimos aquí, en qué nos ayudan aquí, y pues para aparte vamos con eso. Porque ya este país tiene que tener otras miras. Entonces es un país que está en capacidad de producir riqueza y que tiene muchísimas oportunidades que pudiera aprovechar. Yo sé que subyace el temor de que, bueno, ¿cuál será la reacción de Estados Unidos con relación a esto? Estamos viviendo una realidad distinta. Es verdad que cuando Estados Unidos logra prácticamente disminuir a su mínima expresión la influencia de las economías europeas en el Caribe, que lo hace a partir del acuerdo que se produce para la independencia de Cuba, que a partir de ahí, cuando se pone de acuerdo con los nacionalistas cubanos para la expulsión de los españoles y llega al acuerdo de tutelaje con Cuba que está definido en la enmienda Platt, bueno, ahí emerge el imperio estadounidense con el predominio en toda la región. Y ese predominio pues fue indiscutido durante mucho tiempo. Pero hoy la realidad es distinta, porque hoy el mundo no tiene conflictos ideológicos. Hoy no hay conflictos ideológicos.
hoy los conflictos son por el desarrollo del capital. Hoy no hay un mundo, no hay un sistema que está luchando contra otro, no. Es el tipo de capitalismo chino con el tipo de capitalismo estadounidense que se abren pasos, pero tienen sus contradicciones, pero al mismo tiempo tienen sus alianzas. ¿O ustedes creen que sería posible lograr lo que se logró entre las dos Coreas si China no mete su mano? ¿Quién era la única potencia que estaba en condiciones de decirle al mandatario de Corea del Norte que tenía que entenderse con Estados Unidos? Que una economía próspera, no, ¿por qué China si es la única, si es la economía que está más creciendo, si es la economía más próspera, ¿por qué a China le va a interesar guerra? ¿O China ha llegado donde ha llegado guerreando? Entonces va a dejar que un loco le provoque una situación de guerra. No. Si China no se mete de por medio y le dice, no, espérate un momentito, no. Tú tienes que buscar la manera de entenderte con ellos. No es verdad que eso se da. No es verdad que se da una cosa como esa. Entonces, bueno, yo sé que esto no es que Estados Unidos lo va a aplaudir. No es que Estados Unidos lo va a aplaudir, pero Estados Unidos también tiene que buscar hacia lo interno cuáles son las explicaciones de algunos factores. Porque si Estados Unidos como tal ha abandonado la región, si después de Reagan, que lo tenía pendiente ayer y por eso lo mencioné como el autor de las negociaciones con China cuando había sido Nixon, pero que lo tenía pendiente ayer. Pero si después de Reagan no ha habido ningún presidente que haya mirado para la región, pero ninguno que haya mirado realmente para producir desarrollo en esta región, ninguno de los que se han sentado ahí, ni Clinton, y contradictoriamente nosotros traemos aquí a Barack Obama, traemos a Clinton y traemos a Reagan y probablemente nadie le ponga caso a Reagan. Y nos dividamos la popularidad entre quién es más popular y más querido aquí, si Clinton o Obama, que ninguno de los dos hicieron nada por la región ni por República Dominicana. Es decir, después de Reagan no ha habido un presidente de Estados Unidos que haya priorizado en la región. Entonces, bueno, pero si usted tiene descuidada su área de influencia, usted tiene que saber que otros actores ya en un mundo más abierto van a participar. Y bueno, veremos entonces cuál es la reacción, porque si la reacción es torpe, entonces peores son las cosas. Porque por eso es lo bueno que más para adelante viva gente y que a veces resulten mejores vecinos. Cambio y fuera.